Hola, bienvenidos al podcast Conceptos Jurídicos y Administrativos de Comercio Exterior. En este primer podcast hablaremos de las bases constitucionales de la ley aduanera como parte del tema Fundamentos legales de las operaciones aduaneras. En este sentido, tenemos que partir de la premisa que en México la ley fundamental es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto quiere decir que la mayoría de las leyes emanan directamente de la Constitución Política, la cual, le da las bases a las distintas leyes. Es así con la ley aduanera. En este sentido, de acuerdo al artículo 133 constitucional, la jerarquía de leyes en México es la siguiente. La Constitución Política se equipara a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Si lo vemos como la teoría pura del derecho en la cual Kelsen trata de ubicar una ley fundamental de la cual todas emanen y lo equipara a una pirámide en la cual en la punta superior se encontraría, en el caso de México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales que haya firmado el país en materia de derechos humanos, es decir, equiparables a la Constitución. Un peldaño por debajo se encontraría en lo que son las leyes que emanan del Congreso de la Unión, como son las leyes generales, nacionales y federales, equiparadas a los tratados internacionales en materia comercial, es decir, los tratados de libre comercio y los acuerdos comerciales. Un peldaño por debajo se encontraría en lo que son las constituciones y leyes estatales, ¿no? En la jerarquía de leyes, las leyes federales estarían por encima de las constituciones y leyes estatales. Y en el peldaño inferior, o en el peldaño inferior a las leyes estatales, se encuentran los ordenamientos locales, como aquellos que emanen de lo que son los municipios. En este sentido, debemos de partir de la premisa que los fundamentos legales de las operaciones aduaneras, la base constitucional la podemos encontrar en ciertos artículos que desarrollan una serie de inicios, ¿no? Es decir, inicios de la legislación en cuanto a la ley aduanera. Entre ellos podemos encontrar lo que son el artículo 73, fracciones 7, 29, numeral 1 y 30, en lo que respecta al poder legislativo. En los artículos 117, fracciones 4, 5, 6 y 7, y 118, fracción 1, en cuanto a las limitaciones y prohibiciones de las entidades federativas en materia aduanera. Los artículos 29, 49 y 89, fracción 13 y 131 en lo referente a las facultades del Poder Ejecutivo, y en el artículo 31, fracción 4 en lo conducente a las obligaciones y prerrogativas de los mexicanos. Para poder tener un entendimiento más claro de las bases constitucionales de la ley aduanera, pues bueno, los estoy invitando desde la presentación principal a que escuchen este podcast, Bases Constitucionales de la Ley Aduanera. En este sentido, comenzaremos con respecto a lo que es el artículo 73, fracciones antes mencionadas, que respectan al poder legislativo, en el cual nos indica las facultades con las que dicho poder cuenta. En la primera fracción se establece que el Congreso tiene facultades para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. El ejercicio de dichas atribuciones se ve consagrada en la promulgación de la Ley de Ingresos de la Federación, en donde se enlistan los ingresos que la Federación percibirá en un año fiscal para cubrir el presupuesto federal. En el listado de las contribuciones contempladas en la Ley de Ingresos Federal se ha reservado parte para aspectos aduanales como el impuesto al comercio exterior, los derechos que se tienen con motivo de la prestación del servicio de la administración pública o sus dependencias u oficinas, como el derecho de trámite aduanero, y los aprovechamientos que también recibe el gobierno federal, el caso de las cuotas compensatorias y las medidas de transacción. En ese sentido, la fracción 29, numeral 1 del artículo 73 constitucional nos señala que el Congreso de la Unión tiene facultad para establecer las contribuciones sobre el comercio exterior, es decir, le suma al Congreso de la Unión una atribución más. Y por último, la fracción 30 del artículo 73 faculta al Congreso para expedir todas las leyes que sean necesarias a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta Constitución en los poderes de la Unión. Es decir, cierra este ciclo en el cual el Congreso de la Unión se le dan ciertas atribuciones que después, bueno, la ley aduanera retoma.
En los artículos 117, y 118, las fracciones del 117, 4, 5, 6 y 7, y el 118, fracción 1, se encuentran las limitaciones y prohibiciones de las entidades federativas en materia aduanera. En ese sentido, lo que quiero decir con esto es que establecen qué puede o no pueden hacer las entidades federativas en materia aduanera. Prácticamente los limita a cierta circunscripción. En ese sentido, el 117, fracción 4, y que lo prohíbe es gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio. Es decir, quien puede gravar el tránsito de las personas o cosas que atraviesen el territorio nacional es la Federación, en este caso, específicamente lo que es el Congreso de la Unión. En la fracción 5 del 117 también prohíbe gravar directa e indirectamente la entrada al territorio nacional y la salida de él. Ninguna mercancía nacional o extranjera puede ser grabada por las entidades federativas, es decir, es únicamente una atribución de la Federación, específicamente del Congreso de la Unión. En la fracción 6, gravar la circulación, ni el consumo nacional o extranjero, con impuestos o derechos cuya extinción se efectúen por aduanas locales, requieran inspección o registro de vueltos, o exija documentación que acompañe a la mercancía, es decir, no puede hacer esto las entidades federativas. En la fracción 7, expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impuestos o requisitos por razón de la procedencia de las mercancías. Es decir, en todo sentido queda prohibida que las entidades federativas desarrollen algunas de esas actividades antes mencionadas. Las únicas que pueden hacerlo es la Federación a través del Congreso de la Unión. Los congresos locales ni los gobernadores de los estados pueden ejecutar leyes que contravengan lo que la Federación ya legisló en materia de comercio exterior. El 118 también nos dice que tampoco pueden, sin consentimiento de precisamente el Congreso de la Unión, establecer derechos de tonelaje ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos sobre importaciones y exportaciones. Es decir, si lo quisieran hacer, deberían de pedir consentimiento al Congreso de la Unión, y si el Congreso de la Unión está de acuerdo, pues bueno, podrían establecer algún tipo de derecho a los que se refiere este artículo. Otros de los artículos que menciona la Constitución y que tienen que ver con la ley aduanera son el artículo 29, 49, 89, fracción 13 y 131 en lo referente a las facultades del Poder Ejecutivo. Como lo sabremos, en la Federación se divide los poderes en tres: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Poder Ejecutivo está a cargo del presidente y las secretarías de Estado, es decir, tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía y las otras secretarías de Estado representan al Poder Ejecutivo, es decir, el presidente es la cabeza máxima, pero delega en algunas secretarías algunas de las responsabilidades que tiene para su mejor administración. En este sentido, el artículo 29 nos dice: en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. Y continúa el artículo: en este se otorgan facultades extraordinarias para legislar al presidente, esto con aprobación del Congreso de la Unión. Es decir, en lo referente al comercio exterior y a la ley aduanera, quien puede legislar al respecto es el Congreso de la Unión, pero hay casos específicos en los cuales el mismo presidente podría legislar algunas leyes o algunas reformas que tuvieran que ver con el comercio exterior o la ley aduanera, en los casos que el mismo artículo 29 especifica. Por otro lado, el artículo 49 nos dice que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Como ya lo había mencionado, cada uno con sus atribuciones que la misma Constitución otorga y que las leyes federales pues bueno, expresan y ordenan de manera general. En ese sentido, el artículo 89 nos da las facultades y obligaciones del presidente, que son las siguientes, y entre las que destacan es la 13, que es habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas y designar su ubicación, es decir, quien tiene la injerencia o la facultad para
designar toda esta clase de aduanas, tanto marítimas fronterizas, y designar su ubicación, es precisamente el presidente de la República. El artículo 131 es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir por motivos de seguridad o de policía la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea la procedencia. Es decir, es también una injerencia del Poder Ejecutivo, del presidente, poder privar que algunas mercancías se importen o exporten, pues dependiendo de las circunstancias. En ese sentido, como ejemplo, pudiera ser que alguna de las mercancías que viene del extranjero esté causando o venga con alguna situación irregular en la cual, pues bueno, cause algún daño a la población, pues bueno, el presidente tiene la facultad para detener que se importen o que se exporten en el caso que pues haga falta dentro del territorio nacional, ¿no? Es decir, si hubiera una escasez de algún alimento, lo primero que intentaría a lo mejor la federación es evitar que se exporte ese alimento para cubrir el mercado nacional, y luego, si no es suficiente para cubrir el mercado nacional con lo que se produce en México, pues ya se trataría de importar en mayor cantidad ese tipo de producto. En este sentido, pasamos al artículo 31, fracción 4, en lo conducente a las obligaciones y prerrogativas de los mexicanos. Es decir, este mismo artículo dice que los mexicanos tenemos la obligación, o son obligaciones de los mexicanos, fracción 4, contribuir a los gastos públicos, así de la Federación como de la Ciudad de México o del Estado y municipio en que se resida, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Es decir, es una obligación de todo mexicano cumplir con estas contribuciones, llámese impuestos, derechos o contribuciones, y dependiendo de la ciudad, municipio, estado en el que se viva, pues se tendrá que contribuir a la federación precisamente para el desarrollo de las actividades de los poderes locales, estatales y federales. En ese sentido, aquí termina lo que es el podcast. Espero que hayan quedado claro en los fundamentos legales de las operaciones aduaneras, la base constitucional, es decir, de dónde emana la mayoría de las atribuciones que la ley aduanera y su reglamento, también la ley de comercio exterior y su reglamento, aportan al bagaje legislativo y legal en México, ¿no? En ese sentido, nos estamos viendo en una próxima transmisión. Hasta luego.